chicos, ¿cómo están? Espero que les haya ido bien con lo de los talentos, que les haya gustado el evangelio ese que compartimos y también la lectura del Génesis, como la fuimos analizando. Bueno, que haya quedado claro. Por supuesto que siempre hay mucho más para decir de todo eso y ya demasiado largo fue la explicación tal vez para algunos. Pero bueno, hoy vamos también a compartir esta clase iluminada desde la palabra. ¿Sí? Nosotros estamos viendo el valor de la vida humana, la dignidad de la persona y por supuesto desde nuestra visión cristiana del hombre, ¿sí? Desde lo que es el, el ser humano a los ojos de Dios y que nos lo ha ido revelando también para iluminarnos, porque nosotros muchas veces podemos tener conciencia del valor de la vida, de que somos importantes, pero a veces cuando podemos recibir mensajes negativos acerca de nuestro propio valer o del de los demás, a veces podemos no tener suficiente conciencia de lo importante que es el ser humano, ¿sí? Y también de cómo también el ser humano puede ir desplegándose, ¿sí? Con el tema de los talentos decíamos, cada uno es único e irrepetible y a la vez se va haciendo, se va desarrollando, puede ir creciendo en todo eso importante y lindo que es y que tiene. Y también a medida que lo ejercita y que se entrega a la persona, que entrega sus talentos, eso hace que se multipliquen, ¿sí? En el final de la parábola decía, al que tiene se le dará más, ¿sí? Bueno, y hoy vamos a ver también en el Evangelio cómo Jesús se refiere a esta dignidad de los hombres, ¿sí? Nosotros leíamos en el Génesis que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y Jesús, ya en el Nuevo Testamento, nos dice algo más acerca de nuestra relación con Dios. No solo que somos criaturas de Dios, sino que Jesús empieza a referirse, Él como verdadero hombre, se empieza a referir a Dios como Padre y nos invita a nosotros a también llamarlo Padre. Es decir, que nuestra dignidad, además de ser creados imagen y semejanza de Dios, es una dignidad de hijos de Dios, que ahora en la Pascua celebrábamos que gracias a que Jesús nos rescató del pecado y de la muerte con su muerte y resurrección y nos muestra cuánto valemos para Dios en esa muerte y resurrección salvadora. Jesús nos reconcilia con Dios para que volvamos a ser hijos de Dios, para que podamos nosotros aceptar también vivir como hijos de Dios. Es decir, para Dios siempre hemos sido sus hijos, pero Jesús nos viene a proponer también que nosotros a eso lo creamos y vivamos como hijos de Dios. Entonces vamos a ir compartiendo algunos textos de la palabra de Dios donde Jesús va diciéndonos este mensaje tan hermoso. Uno de ellos, que es cuando empieza Jesús su vida pública, su predicación, es el bautismo, que ya lo vamos a leer. A ver si me acaba el video. Acá en el Evangelio vemos algo muy importante de la identidad de Jesús y que Él nos viene a mostrar también como identidad del hombre, es decir, que somos hijos de Dios, ¿sí? Acá dice que se escuchó la voz del Padre, de Dios Padre, diciendo sobre Jesús, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Y de ahí, de esa voz del Padre que tanto lo ama, es de donde Jesús saca fuerzas para reconocer su propia identidad, digamos, más allá de toda incertidumbre del mundo y de toda dificultad en su misión, saca las fuerzas desde el saberse hijo amado de Dios, ¿sí? Después, cuando Jesús nos enseña a orar, cuando ya él empezó a predicar y que la gente lo sigue, sus discípulos lo ven que trata de esa manera con Dios, es decir, como hijo amado, y le piden que les enseñe a orar. Bueno, y Jesús que dice, ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro. De la misma manera que Jesús lo trata a su Padre, nosotros también tratarlo, es decir,
todo lo que decimos en el Padre Nuestro, que a veces puede ser que lo digamos de manera automática, todo eso habla de una confianza en que Dios es nuestro Padre, que nos ama profundamente, que nos puede dar el pan de cada día, que su reino sobre el mundo, es decir, que si Dios reinara en el mundo sería lo mejor, ¿sí? Y que como hijos deseamos también que Dios esté presente en el mundo, que venga su reino, que se haga su voluntad, ¿sí? Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, estamos diciendo un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, es una analogía también acerca de lo que es un padre en la vida humana, ¿no es cierto? Que es el que nos da la vida, cuando nosotros somos niños sobre todo se nota más que es el que nos provee de todo lo necesario, el padre o la madre. También hay imágenes en el Antiguo Testamento que hablando de Dios y del hombre, ponen imágenes de Dios como una madre que alza al niño y lo pone junto a sus mejillas o que lo tiene en las rodillas como diciendo es el que nos tranquiliza, que nos da su amor. ¿Mm? Dios como un padre o una madre, ¿sí? Lo que pasa es que era más común, digamos, o más fuerte en la época de Jesús la imagen paterna como, como símbolo de fuerza también, ¿no es cierto? Porque siempre es como que el hombre es más fuerte, digamos, por lo menos, no sé si interiormente, por eso podemos discutir mucho, ¿no es cierto? Pero digo como la fuerza física, ¿sí? El que puede hacer todo, ¿vieron? Cuando uno es chico piensa que sus papás pueden hacer todo, que son unos superhéroes, ¿no? Que es el que, entonces Dios es considerarlo a Dios como el que nos da la vida, como el que nos ama incondicionalmente también, ¿sí? El que nos cuida y también la autoridad que nos enseña, es decir, Dios es a quien le tenemos que preguntar para saber también lo que necesitamos, que nos guíe, que nos conduzca, las cosas que por ahí nosotros no alcanzamos a darnos cuenta en la vida, necesitamos de esa oración como la de Jesús, confiada, pidiéndole a Dios que desde su sabiduría nos vaya a nosotros guiando, ¿sí? Entonces, todo eso tan lindo es como un montón de actitudes a cultivar cuando nosotros llamamos Padre a Dios en la oración y que así de importantes también somos para Él, ¿sí? Nuestra dignidad de hijos y nuestro compromiso de Dios el compromiso de Dios hacia nosotros, de cuidarnos, de amarnos, de estar para nosotros, de buscarnos, ¿sí? Y otra cosa con respecto a la dignidad de la persona es que si somos todos hijos de Dios, que somos entre nosotros hermanos. Es decir, para Dios somos todos valiosos, todos igualmente valiosos y a todos nos ha dado la vida porque nos ama. ¿Mm? Bueno, y vamos a buscar otro texto muy hermoso del Evangelio donde Jesús nos dice una actitud más que tendríamos que nosotros tener hacia Dios o sabiendo que Dios es nuestro Padre, tener una actitud personal para conducirnos en la vida. Yo lo voy a buscar en el Evangelio y lo leemos. Cuando Jesús empieza su vida pública, nos cuenta el Evangelio que él también andaba buscando conocer la voluntad de su Padre, ¿sí? Jesús va descubriendo de a poco su misión, cómo va a ser su misión en esta tierra, ¿sí? Él como hijo de Dios hecho hombre, tenía esa misión de venir a salvar a la humanidad, pero el cómo va a hacer eso lo tiene que ir descubriendo como cualquier hombre. Y al empezar su vida pública, Jesús, es decir, dejando ya su familia, la vida del hogar, y empezando a recorrer su tierra, se dirige hacia donde está Juan el Bautista en el río Jordán bautizando, que Juan era pariente de Jesús y se le dice el precursor, el que fue preparando el camino para que Jesús pudiera comenzar a anunciar su palabra. ¿Y cómo prepara el camino? Mediante el bautismo, es decir, la gente acudía a Juan y para expresar su deseo de arrepentirse de los pecados y de acercarse a Dios, se hacían bautizar en el río. Y el Evangelio nos cuenta lo siguiente, en Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán
y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene a mi encuentro? Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En este momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Acá en el Evangelio vemos algo muy importante de la identidad de Jesús y que Él nos viene a mostrar también como identidad del hombre, es decir, que somos hijos de Dios, ¿sí? Acá dice que se escuchó la voz del Padre, de Dios Padre, diciendo sobre Jesús: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Y de ahí, de esa voz del Padre que tanto lo ama, es de donde Jesús saca fuerzas para reconocer su propia identidad, digamos, más allá de toda incertidumbre del mundo y de toda dificultad en su misión, saca las fuerzas desde el saberse hijo amado de Dios, ¿sí? Después, cuando Jesús nos enseña a orar, cuando ya él empezó a predicar y que la gente lo sigue, sus discípulos lo ven que trata de esa manera con Dios, es decir, como hijo amado, y le piden que les enseñe a orar. Bueno, y Jesús que dice: ustedes cuando oren digan Padre nuestro. De la misma manera que Jesús lo trata a su Padre, nosotros también tratarlo, es decir, todo lo que decimos en el Padre Nuestro, que a veces puede ser que lo digamos de manera automática, todo eso habla de una confianza en que Dios es nuestro Padre, que nos ama profundamente, que nos puede dar el pan de cada día, que su reino sobre el mundo, es decir, que si Dios reinara en el mundo sería lo mejor, ¿sí? Y que como hijos deseamos también que Dios esté presente en el mundo, que venga su reino, que se haga su voluntad, ¿sí? Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, estamos diciendo un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, es una analogía también acerca de lo que es un padre en la vida humana, ¿no es cierto? Que es el que nos da la vida, cuando nosotros somos niños sobre todo se nota más que es el que nos provee de todo lo necesario, el padre o la madre. También hay imágenes en el Antiguo Testamento que, hablando de Dios y del hombre, ponen imágenes de Dios como una madre que alza al niño y lo pone junto a sus mejillas, o que lo tiene en las rodillas como diciendo: es el que nos tranquiliza, que nos da su amor. Dios como un padre o una madre, ¿sí? Lo que pasa es que era más común, digamos, o más fuerte en la época de Jesús, la imagen paterna como símbolo de fuerza también, ¿no es cierto? Porque siempre es como que el hombre es más fuerte, digamos, por lo menos, no sé si interiormente, por eso podemos discutir mucho, ¿no es cierto? Pero digo como la fuerza física, ¿sí? El que puede hacer todo. ¿Vieron cuando uno es chico piensa que sus papás pueden hacer todo, que son unos superhéroes, ¿no? Entonces Dios es considerarlo a Dios como el que nos da la vida, como el que nos ama incondicionalmente también, el que nos cuida, y también la autoridad que nos enseña, es decir, Dios es a quien le tenemos que preguntar para saber también lo que necesitamos, que nos guíe, que nos conduzca, las cosas que por ahí nosotros no alcanzamos a darnos cuenta en la vida. Necesitamos de esa oración como la de Jesús, confiada, pidiéndole a Dios que desde su sabiduría nos vaya a nosotros guiando. Todo ¿sí? Eso tan lindo es como un montón de actitudes a cultivar cuando nosotros llamamos Padre a Dios en la oración, y que así de importantes también somos para Él, ¿sí? Nuestra dignidad de hijos y nuestro compromiso de Dios el compromiso de Dios hacia nosotros, de cuidarnos, de amarnos, de estar para nosotros, de buscarnos, ¿sí? Y otra cosa con respecto a la dignidad de la persona es que si somos todos hijos de Dios, ¿qué somos entre nosotros?
hermanos. Es decir, para Dios somos todos valiosos, todos igualmente valiosos, y a todos nos ha dado la vida porque nos ama. Así también nosotros desde nuestro bautismo participamos de esta dignidad de hijos de Dios. El bautismo, una de las grandes gracias que nos hace es el hacernos formar parte de la familia de Dios, hacernos hijos de Dios, ¿sí? Expresa este deseo del creyente y de la iglesia de que esta persona que es bautizada comience a vivir como hijo de Dios. Muy hermoso del Evangelio donde Jesús nos dice una actitud más que tendríamos que nosotros tener hacia Dios, o sabiendo que Dios es nuestro Padre, tener una actitud personal para conducirnos en la vida. Yo lo voy a buscar en el Evangelio y lo dice en Mateo 6, del 25 al 34, dice Jesús a sus discípulos, es decir, a sus seguidores y a nosotros en el caso de que lo seguimos a Jesús. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale más, acaso, la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de esas cosas. El Padre que está en el cielo sabe que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, fíjense que acá en esta hermosa lectura, Jesús nos está diciendo que somos lo más importante para Dios. Es decir, valemos más que los pájaros, las plantas, las flores, y que así como Dios provee a todo de vida, también a nosotros, ¿sí? Que Él sabe que necesitamos de las cosas, que esas cosas no nos quiten la paz. Por eso dice, no se inquieten, no se inquieten pensando, porque en realidad todas las cosas están también bajo la mano de Dios, ¿sí? Dios nos está cuidando, y ese no se inquieta no quiere decir no hagan nada por sus vidas. Eso no es lo mismo, ¿no? Todos tenemos que trabajar, porque esto no anula el otro mandato del Génesis donde decía que el hombre tenía que cultivar la tierra y cuidarla. Pero no vivir sin paz como si todo dependiera de nosotros, porque en realidad no somos lo último que hay. Sobre nosotros está Dios y todo depende también de Él que nos mantiene en vida, ¿sí? Y que es el Dios de la vida, y como decíamos la vez anterior, nos hizo para la eternidad. O sea que acá no se acaba el mundo, no se acaba el mundo en la ropa o la comida o en el vestido, sino que sigue incluso más allá de la muerte. Y dice acá, no se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo, ¿sí? Jesús nos está enseñando también a vivir el hoy, porque en el hoy es donde estamos nosotros. Es como dice esa canción de Julieta Venegas, el presente es lo único que tenemos, ¿sí? Es decir, hoy es lo que yo puedo hacer, el ahora es lo que puedo hacer. Lo puedo hacer proyectando, como decíamos la vez anterior, nosotros tenemos un futuro, tenemos cosas que queremos lograr, ¿sí? Pero no las podemos adelantar, ¿sí? Mañana es mañana, mañana será mañana, ¿sí? Entonces, qué lindo vivir en esta paz, en esta confianza en la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir providencia de Dios? Quiere decir que Dios está comprometido. Dios que nos creó nos sigue recreando, nos sigue proveyendo de lo que necesitamos para ser,
¿sí? Está comprometido en mantenernos en la vida, mantenernos en el ser, y Dios es providente y nos está mandando siempre señales en la vida. Es decir, tenemos un montón de cosas que nos hablan de Dios, que nos significan un mensaje de Dios para nosotros y que necesitamos también nosotros escucharlas, leerlas para sabernos conducir. Y por último, a propósito de creación, de providencia, de amor del Padre y de talentos, les voy a compartir una canción que seguramente ya la conocen, pero bueno, espero que les guste. Se me hizo de noche en varios intentos de grabar, pero les dejo esta canción que habla de todas estas cosas lindas que estuvimos leyendo en el Evangelio. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, aquí estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Que tengan una linda semana.